En seguimiento a las sesiones de trabajo desarrolladas previamente que dieron inicio con la conferencia titulada Sociedades Justas, Equidad en Salud y Vida Digna, gracias al doctor David Chiriboga, para introducirnos al desarrollo de los ejes temáticos 1 y 2 en que se discutió sobre la política pública en acción, enfoques globales en equidad, sistemas de información para la vigilancia y monitoreo en contextos de pandemia. Posteriormente, en el eje temático 1, con la conferencia a cargo de la doctora Ana Sojo, el 11 de agosto, pudimos reflexionar acerca de cuál debería ser el balance para garantizar la equidad entre las políticas universales y las de focalización en un contexto de pandemia. Además, en el panel 1, conocimos a profundidad algunas experiencias nacionales en el escenario de la política pública nacional, con la implementación de la política de precisión, política nacional de cuidado y el impacto del COVID en el empleo. En el eje temático 2, con la conferencia del doctor Juan Garay Amores, el 2 de septiembre, reflexionamos acerca de cuál es y cuál debería ser el uso de la información. Continuamos la discusión en el panel 2 la semana anterior, donde conocimos el EDUS y el Cinerube, como sistemas de información en la Caja Costarricense de Seguro Social y el IMAS respectivamente, para la vigilancia y el monitoreo, además del proyecto de navegación de pacientes como estrategia para el acompañamiento en cáncer de mama a partir de la evidencia científica. Por ello, el día de hoy estaremos identificando qué implica asumir que la acción institucional se centre en la persona, haciendo que las estrategias impacten en la equidad y, por tanto, sean exitosas. El día de hoy nos acompaña el doctor Galileo Pérez Hernández, quien es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, máster en Salud Global por la Universidad de Barcelona, España, y cuenta con formación en posgrado de Gestión Sanitaria, Medicina Integrada y Atención Primaria. Durante la última década, el doctor ha trabajado en la Secretaría de Salud de México como médico clínico y gestor, en su puesto actual como consultor senior en prevención y control. Su experiencia incluye el desarrollo, la implementación, la gestión y la evaluación de programas de enfermedades no transmisibles, emergencias y desastres. El doctor Pérez Hernández también ha trabajado con la OPS, OMS, proporcionando cooperación técnica en diferentes proyectos, incluyendo consultas sobre atención crónica, servicios integrados y centrados en las personas y atención universal. También es editor asociado a la Revista Internacional de Atención Integrada. Actualmente se dedica a crear redes de colaboración sobre la atención integrada y centrada en las personas en América Latina. Desde la visión del doctor Pérez Hernández, la atención integrada es una poderosa herramienta contra las desigualdades en materia de salud, especialmente en los países de desarrollo, y una estrategia clave en nuestra aspiración a una agenda de salud para 2030 sobre la salud universal para todos. Sin más, con ustedes el doctor Galileo Pérez Hernández. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carol. Muy buenos días a todos los asistentes. Pues es un privilegio acompañarles en este encuentro sobre equidad social y agradezco infinitamente la distinción, la invitación que a través del Ministerio de Desarrollo y de la Escuela de Salud Pública se ha hecho. Yo quisiera entonces comentarles o iniciar tal vez por comentarles que la Fundación Internacional para la Atención Integrada es una organización sin fines de lucro. Estoy tratando de descongelar la pantalla de mi oportunidad. Ahí está. Es una organización sin fines de lucro que conjunta a profesionales, tomadores de decisiones, pacientes, alrededor de todo el mundo para avanzar justamente en la producción de conocimiento, en la implementación, en la política y práctica de esta forma, de este paradigma de organización de servicios que son pues la atención integrada centrada en persona. Tenemos nuestra sede en Reino Unido, pero estamos avanzando cada vez más a tener una presencia global y como bien decía Carol, en este momento estamos trabajando intensamente para poder crear y facilitar redes de contacto a lo largo de la región. Como también ya bien se decía, pues esta charla tuvo que ser guiada o es guiada por esta pregunta. Sin embargo, bueno, pues debo admitir que es una pregunta con un alto nivel de complejidad
Es una pregunta muy, muy difícil de resolver y lo que pretendo durante estos minutos es tal vez aportarles algunos elementos desde la teoría, desde la experiencia empírica también, de lo que hacemos en la Fundación Internacional. Y les propongo tal vez estos 4 tiempos. Una primera fase en donde revisemos a grandes rasgos qué significa, qué deberíamos de entender por el enfoque centrado en persona a nivel de los sistemas de salud, algunos de los conceptos relacionados que se reportan en la literatura. Por supuesto que hablemos sobre qué implica esto a nivel del sistema, que supongo es el área de interés para este grupo de académicos que se reúnen en este encuentro. Tal vez generar algunas reflexiones sobre lo derivado de la emergencia. Entiendo por lo que comenta Carol que lo han revisado, así que seguramente esto no nos tomará demasiado tiempo y tal vez construir juntos una serie de conclusiones. Bueno, en primer lugar, lo que creo que vale la pena mencionar es tal vez ampliar el foco, el lente y tal vez dejar claro que el tema de este gobierno, de estas políticas centradas en persona, bueno, pues creo que obedece a un movimiento mucho más amplio, no solo es un asunto de la esfera de salud, se trata en realidad de una perspectiva hacia el desarrollo y estas imágenes, bueno, solo es para ilustrar cómo en este momento y desde hace ya varios años, de hecho, eh, tanto a nivel local, el área privada, es decir, las organizaciones no gubernamentales, pero también el sistema global de gobernanza, los países, por supuesto, pues están haciendo un énfasis en una necesidad de que los asuntos públicos, la economía, las políticas sociales y también la salud, pues obedezcan a esta lógica de ser centradas en la persona. Y es bastante común que se escuche en las declaraciones a los líderes políticos del hemisferio occidental, pues tener esta serie de referencias como las que se muestran aquí en la pantalla, ¿no? La Unión Europea, una agenda centrada en personas. Y esto, cuando lo pensamos en el tema de salud, eh, tiene ya tal vez una serie de condicionantes muy específicos, tanto a nivel global, a nivel nacional, como a nivel local en las comunidades. Y son justamente los retos que enfrenta y que responden a esta pregunta del para qué se pretende o se asume o se promueve este enfoque centrado en persona. Y esta imagen es muy, muy ilustrativa. Resume, por ejemplo, temas como el comportamiento, los estilos de vida poco saludables que han generado pues una epidemia impresionante de condiciones crónicas, ahora predominantemente en países en vías de desarrollo, la doble carga de enfermedad que aplica bastante bien para nuestro contexto latinoamericano, es decir, estamos cada vez ya teniendo poblaciones envejecidas y con condiciones de pluripatología, pero seguimos teniendo y enfrentando situaciones como el dengue o como enfermedades como tuberculosis. Los ciudadanos cada vez más en esta sociedad tienen una expectativa creciente sobre su rol como ciudadanos. La información, el acceso a la información que se tiene, bueno, hace que estas expectativas sobre los servicios de salud crezcan, una mayor necesidad de cuidados, una búsqueda de eficiencia y rendición de cuentas al interior de los sistemas, que también tiene unos matices históricos y económicos importantes, políticos, que vamos a abordar un poquito más adelante, la acción intersectorial limitada, fragmentación, que es de los servicios, de los modelos de provisión de cuidados y de atención, que es un argumento que también se escucha bastante, recursos humanos subóptimos, financiación desalineada y finalmente, pues se habla de una necesidad o como se ilustra aquí en la diapositiva, una falta de compromiso
a nivel del empoderamiento comunitario. Pero veamos ahora rápidamente, desde una perspectiva tal vez un poco más histórica, a qué se refiere el término o el enfoque centrado en persona. Uno podría ir tan atrás como quisiera, tal vez para algunos, lo primero que se venga a la mente es estas máximas, estas premisas de la medicina clásica griega, por ejemplo, en donde lo importante o lo que se ve es atender pacientes más no enfermedades. Pero recorriendo un poco más cercano, esta autora en 1993 empieza a definir lo que ella llama o la necesidad de un enfoque en donde se asuma conscientemente la perspectiva de los pacientes. Eh, Esto es en el mundo, por supuesto, anglosajón. Lo mismo pasa con la segunda definición, que ya es más reciente, de esta institución prestigiada de los Estados Unidos, en donde se habla de esta atención centrada en el paciente. Y noten ustedes que la connotación es justamente la del paciente. Aún no hablamos de un individuo, sino se refiere a una concepción estrictamente desde el acto médico. Sin embargo, aquí podemos ya apreciar que se trata de tiene una dimensión ética al reconocer que los pacientes, en este caso, aún no individuos, tienen preferencias, necesidades, valores, y que existe, por tanto, pues la necesidad de garantizar o de apoyar en la toma de decisiones clínicas. Posteriormente, ya como parte de los movimientos internacionales de pacientes en esta organización que conjunta esfuerzos de todo el mundo, pero que es igual predominantemente una idea, una construcción del mundo anglosajón. La esencia, se habla de una atención médica centrada en el paciente, y de nueva cuenta destaca esta connotación del respeto a las preferencias, del reconocimiento de las necesidades, y se empieza a introducir con mayor fuerza pues esta idea de la necesidad de una atención médica adecuada, rentable, que tiene tal vez una connotación de buscar un equilibrio, una simetría en la relación de médicos con pacientes. De nueva cuenta, tal vez más reciente, Don Berwick, un muy famoso médico estadounidense, fundador de una institución muy reconocida de mejora de la calidad en los Estados Unidos, habla con más profundidad sobre la necesidad de un paciente informado sobre los deseos, sobre el respeto, la dignidad, y pone de manifiesto ya una connotación más holística, más amplia, no solo restringida al acto médico. Sin embargo, uno puede ubicar, por ejemplo, en esta siguiente definición del Colegio Internacional de Medicina Centrada en la Persona, en donde, por cierto, algunos autores latinoamericanos han tenido una influencia grande, como es el caso del doctor Juan Messick, que es un destacado médico peruano, posiblemente algunos de ustedes lo conozcan, y habla de esta medicina centrada en la persona. Desde el campo de la psiquiatría introduce también una cuestión holística, habla de que este enfoque de la medicina debe de estar centrado en la promoción de la salud fundamentalmente, y trata de alinear hacia estas definiciones clásicas del estado de bienestar físico, mental, social y espiritual. The Health Foundation, esta otra fundación británica también, registrada como una asociación sin fines de lucro en el Reino Unido, habla ya, continúa con este proceso de evolución hacia una atención centrada en persona. Ya no se habla del acto médico nada más, ya no se restringe a un escenario específico o a la dimensión clásica del cuidado de la salud, sino que avanza al desarrollo de conocimiento, de habilidades, de confianza, habla de la coordinación y adaptación de los servicios hacia las necesidades de un individuo, y sigue insistiendo
en esta necesidad de garantizar este respeto, este trato digno y compasivo hacia los pacientes. Si ustedes un poco lo piensan, entonces lo que tenemos es una amplia, esta selección que les presento en realidad es una selección un tanto indistinta. Uno puede encontrar en la literatura una gran cantidad de definiciones que se asemejan, es decir, no hay una definición universalmente aceptada. Lo que sí es que si ubicaron en estas definiciones que hemos revisado brevemente, hay un asunto inherente a prácticamente todas ellas, que es darle un rol distinto al paciente, o si ustedes quisieran conceptualizarlo como estamos tratando, hacia la persona. En esta imagen que ustedes pueden ver es una síntesis de una postura, de un estudio que se realizó en la Unión Europea relativamente hace poco con el objetivo de intentar empezar a comparar a lo largo de los países miembros sobre cómo era la participación del paciente en salud. Eh, con esta revisión que se hizo en este estudio, bueno, me parece que se logró identificar diferentes tipologías, diferentes roles que tiene el paciente o ciudadano, que frecuentemente no están tan claras cuando uno ve las definiciones. Por ejemplo, el paciente es por naturaleza, o el individuo, el ciudadano que está frente o que está demandando servicios de salud, en cualquiera de sus modalidades, es un tomador de decisiones. Siempre, constantemente está tomando funciones. Eso es un rol inherente al ser un paciente, un ciudadano. De alguna manera también es un administrador de su propia atención, especialmente en aquellas condiciones crónicas. Esto me parece que queda claramente ilustrado con este proyecto que hace referencia, que se hacía referencia en un inicio de navegación. Hay una necesidad para las condiciones de cronicidad como cáncer de tomar decisiones, pero de ir administrando de alguna manera cómo se accede, eh, quién accede, con qué frecuencia o cómo se consulta a los servicios de salud. Hay también inherente un rol como un potencial coproductor de salud, y esto se hace referencia desde hace mucho tiempo también en el campo de la atención a la cronicidad, por ejemplo, desde el modelo de cuidados crónicos de Wagner, que seguramente identifican, se hace referencia a este paciente empoderado y proactivo, eh, que es necesario para alcanzar el control de estas condiciones. Pero también se es un evaluador, es decir, todos cuando consultamos los servicios o cuando tenemos un contacto, aunque sea no con servicios de atención aguda, sino con los servicios de vacunación, de promoción de la salud, constantemente estamos evaluando la calidad, la percepción, la experiencia. Eh, También el ciudadano paciente potencialmente es un agente de cambio, ante todo es un contribuyente, todos pagamos, ya sea por impuestos generales o por impuestos específicos, la construcción de los sistemas de seguridad social, y finalmente, pues potencialmente también es ante todo un ciudadano activo. Entonces, lo que es interesante notar en esta diapositiva es que estas diferentes roles o esta tipología se sintetiza en tres cosas básicas, que es que el ciudadano paciente tenga voz, tenga elección y tenga coproducción. Estas características no son excluyentes, pero lo que sí es importante identificar es que en la literatura uno puede encontrar eh, un gran matiz, por ejemplo, para el tema de la voz de los pacientes, desde el paciente como un ciudadano en el más amplio sentido de la palabra, que se acercaría más a la idea del empoderamiento. Y aquí hay otra discusión sobre el cómo definirlo, eh, pero también este espectro de participación puede ir al extremo opuesto, como puede ser la manipulación. Y lo mismo pasa con la elección.
Puede ser que el entorno, el sistema genere un paciente como consumidor o que en el lado opuesto se impongan o se forcen responsabilidades hacia los pacientes. Y finalmente, bueno, en el tema coproducción, el paciente nuevamente como un paciente participante activo o en el extremo opuesto, el paternalismo. Entonces, si se dan cuenta, es importantísimo identificar que esta variación en las definiciones pudiera generar, y de hecho lo hace frecuentemente en los proyectos relacionados en atención centrada en persona, pues una condición difícil de operar, de implementar, de medir, de dar seguimiento y de conectar hacia los diferentes participantes de los proyectos. Eh, para finalizar esta parte de las definiciones del concepto del enfoque centrado en persona, sería importante tal vez hacer referencia a otra definición que también es reciente, se refiere ya, si ustedes observan, a esta atención centrada en las personas. Ya no se hace referencia al ente individual, ahora se hace referencia a la colectividad y se entiende esta forma o esta perspectiva como una extensión de esa atención centrada en persona, ahora hacia la colectividad, las familias, las comunidades, y no solo centrado en este individuo. Finalmente, bueno, la Organización Mundial de la Salud también ha introducido otros conceptos en donde ya se habla de los servicios de salud centrados en las personas y de los servicios de salud integrados como estos entes que tienen por misión materializar este enfoque de la prestación de servicios. Lo que sí es importante eh, para concluir esta diversidad, bueno, no hay duda, es coherente el argumento como decíamos, a nivel de declaraciones públicas, a nivel del discurso público, a nivel de las políticas, y también hay un claro argumento ético de que en el siglo XXI no podemos permitir que los servicios de salud continúen operando sin considerar esta condición de los pacientes como un ente que tiene voz, que tiene opinión y que puede ser un coproductor. Sin embargo, lo curioso es que cuando uno revisa, al menos es lo que encuentran estas autoras, muy recientemente esta publicación se ha presentado, existe un debate serio sobre las estrategias que pueden operar y materializar este enfoque centrado en persona. Y hasta la fecha, al menos bajo esta perspectiva de estas autoras, se habla de que esta perspectiva utilitaria, es decir, la atención centrada en persona como un medio para reducir costos, para reducir, digamos que la carga que produce la demanda de atención en las instituciones, predomina como el objeto de estudio de estas intervenciones y por supuesto, como muchas otras intervenciones de servicios y sistemas de salud, la evidencia sugiere que hay un tema de contexto dependencia que impide hacer generalizaciones amplias sobre la contribución y la evidencia de estos enfoques. El énfasis también se ha hecho justamente en estrategias, no precisamente a nivel del macrosistema, como lo veremos más adelante, sino que se ha centrado en el encuentro del clínico, cualquiera que sea el profesional que esté frente al individuo, como por ejemplo la toma de decisiones compartidas. Esta es una de las estrategias más difundidas, más estudiadas dentro del enfoque centrado en persona y bueno, se habla de una mejora de resultados de salud poblacional, reduciendo daños en tratamientos no benéficos al incorporar en este ejercicio que materializa ya esta simetría, esta influencia que tiene el individuo con el profesional de la salud para ir interactuando, revisando información y construyendo un puente de diálogo
que permita justamente el respeto a la dignidad, que permita de alguna manera un trato más equitativo, un abordaje más equitativo para las poblaciones que están más desfavorecidas. Y justamente ahí se encuentra un poco el avance en la compilación de la evidencia de la utilidad de impacto. Por supuesto que estas actividades, cuando se realizan, tienen múltiples barreras. No sé, me gustaría bastante escuchar en un momento más sus experiencias en el contexto de Costa Rica. Sin embargo, bueno, es frecuente que el profesional de la salud tenga una idea un poco más restringida de lo que implica este ejercicio de toma de decisiones. Frecuentemente los gobiernos, las instituciones, ya sean públicas o privadas, no han desarrollado con cierta fortaleza esta capacidad de dotar tanto al ciudadano como al profesional de los elementos para reconocer la necesidad de avanzar hacia estas prácticas y todavía mucho menos operarlas. Se habla de una optimización de costos de la atención médica, la mejora de pacientes, por supuesto aumenta el conocimiento, reduce también el conflicto médico y también hay un hallazgo bastante interesante, que es que las organizaciones en lo general que tienen un estilo de liderazgo más centrado en el comando, más vertical, bueno, generalmente están asociadas a una probabilidad menor de que los pacientes, los ciudadanos que se atienden dentro de estos sistemas, pues tengan oportunidad de avanzar hacia estas tomas de decisiones compartidas. Lo mismo pasa con la estrategia de apoyo a la autogestión, o de autogestión, aunque a veces estos términos son intercambiables, también se incluyen ampliamente en los temas, en los modelos de cuidados crónicos, en muchísimos otros modelos de atención. Se habla de esta autogestión como la capacidad del individuo para poder tener este control del manejo de sus condiciones a todos los niveles psicosociales, los cambios en los estilos de vida y todas aquellas cuestiones relacionadas con vivir con una enfermedad que generalmente es una condición crónica. Y aquí es importante decirlo igual, esto se ha estudiado en los últimos años mucho más centrado en el campo de la atención a la cronicidad. Se habla de apoyo al autocuidado, bueno, justo esta provisión sistemática de educación, de intervenciones por parte de un equipo de profesionales, pues que pueda respaldar eh, y por supuesto ser evaluada este grado en que las personas van teniendo esta capacidad de control de síntomas. Lo que es importante destacar acá también es que hay estas definiciones también varían ampliamente. Esta autogestión a veces es concebida solamente como lo presento acá, un poco como el control de los síntomas, y en otras ocasiones son concebidas mucho más cercano a esta idea de un empoderamiento, una autodeterminación y una coproducción de salud con el sistema, como lo veíamos previamente. Sin embargo, evidencia reciente sugiere que estos enfoques, contrario, como ya lo veníamos advirtiendo, con este enfoque ético, con este argumento centrado en persona, bueno, lo que tenemos, la literatura es un predominio no precisamente de enfoques de autogestión que se centren en el bienestar o en el cuidado desde un punto de vista más amplio, sino están muy asociadas hacia condiciones crónicas específicas que si bien son importantes, pero limitan el alcance de estos enfoques a nivel del sistema. Se habla también esto es una cosa, me parece bien interesante, sobre la promoción de la participación comunitaria en los sistemas de salud. También hay una dificultad muy grande en cómo sistematizar, cómo analizar el estado de la evidencia de estas intervenciones o de esta estrategia, aunque es muy, muy antigua. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el siglo anterior,
Estos enfoques se habla de su introducción en Asia, en África, y cómo después con Alma Ata se empieza a adquirir una dimensión más global, más internacional. Lo cierto es que es siempre el factor contextual algo que es importante tomar en cuenta para su interpretación, y en general, aunque se recomienda, se hace un esfuerzo, las políticas buscan ampliar esta participación comunitaria en salud. Cuando llegamos al máximo, digamos, al empoderamiento, sigue siendo difícil establecer conclusiones generalizadas sobre, al menos sobre lo que estos autores opinan. Por supuesto que hay resultados positivos, hay ciertos factores, como decíamos, contextuales, pero parece que ahí la experiencia o la ganancia no está más bien enfocada, pues justo en la participación o en el proceso de transformación que van teniendo los entes en el proceso de participación comunitaria. Ahora hay un movimiento muy grande que es la incorporación de pacientes a la investigación sanitaria y social. Hay igual perspectivas bastante amplias que que van desde una consultoría, también la colaboración, o donde el paciente se implica de manera muy amplia en el desarrollo, en el diseño de los proyectos de investigación, en el análisis de resultados, en la divulgación hacia las comunidades. Y esto creo que es algo de alguna manera que está en desarrollo aún. Por supuesto que la investigación, acción participativa, por ejemplo, aunque tiene una tradición muy amplia en algunas regiones del mundo, bueno, se considera como parte de esta incorporación activa del ciudadano hacia la investigación. Y hay otras estrategias que solo voy a mencionar a grandes rasgos, como es que es ya muy común, el medir, el reportar el desempeño de las instituciones, de los profesionales. Aquí hay una amplia discusión sobre los indicadores, qué indicadores, sobre la comparabilidad a nivel internacional, a nivel interno, en los países, en los servicios, en los sistemas, pero es una estrategia que igual materializa el enfoque centrado en persona. Lo mismo pasa con la educación y formación de competencias, aunque de la misma manera es un terreno que las diferentes especialidades médicas, las diferentes profesiones médicas, profesiones de la salud, las profesiones más sociales que participan en el campo de salud, pues están aún en proceso de desarrollo, y la información para sistematizar su evidencia y su impacto se encuentra aún en desarrollo. Los marcos legales para el ejercicio de los derechos ciudadanos a la salud, de la misma manera, aunque están presentes en una buena cantidad de países, tienen enfoques a veces que requieren ser ampliados. Las estrategias explícitas del rediseño del sistema de salud también se maneja como una estrategia puntual para materializar este enfoque centrado en persona. Y de la misma forma, el Observatorio Europeo de Sistemas hace referencia a una serie de evidencias, pero se encuentra en un proceso todavía crítico para entender de manera más profunda cuál es el impacto objetivo de estos planes de readecuación o de fortalecimiento de sistemas centrados en persona. La métrica de las experiencias, de las percepciones, nuevamente encuestas, indicadores, y este último, posiblemente no tan explorado en nuestra región, como son los presupuestos personales, eh, eh, en donde el paciente tiene más que una tarjeta de seguridad social, tiene un cierto presupuesto asignado por su aseguradora o por el gobierno para satisfacer necesidades de los rubros sociales, de los rubros de salud, y el paciente va teniendo esta necesidad de administrarlos y decidir qué necesidades desea financiar con estos presupuestos personalizados. Eh,
La atención, entonces, esta atención o este enfoque centrado en persona, como se habrán podido dar cuenta, está relacionada con muchos otros conceptos. No hay una línea clara. Más bien lo que hay es un entramado conceptual que nos permite ir construyendo esto que llamamos enfoque centrado en persona. Y para nosotros en la Fundación decimos que la atención integrada es también un enfoque de la prestación de servicios que busca coordinar la atención alrededor de las necesidades de los usuarios, de las familias, de las comunidades, es decir, es un enfoque centrado en las personas y tiene sentido solo en el momento en el que los tomadores de decisiones, los responsables de la gestión, el sistema en su conjunto es capaz de colocar esta perspectiva como un principio organizador de esta prestación de servicios. Entonces hay una relación muy íntima en estos conceptos y con esta última quisiera cerrar este primer punto sobre cuál es esta relación entre una atención centrada en persona, un enfoque centrado en persona, un enfoque integrado y esta salud universal. Como pueden ver en esta diapositiva, eh, tenemos o podríamos enunciar casos tanto de países, de sistemas, como de organizaciones o incluso de la administración territorial de los servicios de salud, en donde se conjunten en mayor o menor medida estrategias que tengan que ver con atención centrada en persona, con atención integrada, pero el escenario ideal es ese lugar donde se conjunta estos enfoques, estos valores, estos principios de la salud universal con esta atención integrada y centrada en persona. Y es justamente esto lo que me permite ahora pasar a discutir estas definiciones que tienen que ver con unos procesos largos, yo diría, de consenso que la Organización Mundial de la Salud ha ido trabajando durante los últimos años para tratar de ir ilustrando las rutas a seguir en la construcción del enfoque centrado en persona, pero ya no solo a nivel de este encuentro con los profesionales, sino en el sistema entero o en los sistemas enteros, en los sistemas nacionales, aunque el sistema global sigue estando pendiente, pero esta lámina hace referencia justamente a las características o estos atributos de lo que la Organización Mundial de la Salud considera como estos sistemas de salud que se centran en la persona. Y se habla de la equidad del acceso, eh, todo todas las personas, sin distinción alguna, deberían de tener acceso. Nuevamente vemos cómo se manifiesta este argumento de naturaleza ética, de naturaleza de justicia social. Todos, un sistema se centra en la persona también cuando es capaz de brindar atención segura, eficaz, oportuna. Es decir, hay una dimensión de la calidad donde también está vinculado este enfoque centrado en persona. Eh, Cuando es capaz de coordinar la entrega de servicios desde la promoción de la salud, por supuesto, la atención diagnóstica, eh, los cuidados paliativos, etcétera, alrededor de las necesidades de las personas y es capaz de respetar estas preferencias y valores de los pacientes. Se habla también de un atributo de la eficiencia y este último atributo, noten ustedes que está relacionado ya con el tema que ocupa, uno de los temas que ocupa también este encuentro, que es la resiliencia. Es decir, también el enfoque centrado en persona también está vinculado a la capacidad de los actores individuales, y esto es importante decirlo, de las instituciones y también de las poblaciones en la respuesta eficaz a las crisis de salud pública como es sin duda la que estamos viviendo. Y entonces es importante reconocer
hasta ahora que toda esta construcción conceptual que hablábamos, el enfoque centrado en persona, integrado y centrado en persona, pues es imprescindible que logre ser comprendido, que logre ser materializado, no solamente a nivel de la entrega individual de todos los servicios, sino concebido en un ecosistema amplio. Y entonces esta imagen que ustedes ven acá es una representación de un estudio que realizamos, un estudio exploratorio, evaluativo que hicimos justamente sobre los facilitadores de este enfoque de prestación de servicios desde una perspectiva del sistema en un subsistema en México. En conjunto, este estudio lo realizamos en conjunto con el gobierno, con la Organización Panamericana de Salud, y lo que pueden ver, bueno, es utilizamos este marco conceptual para identificar los distintos niveles del sistema, como lo pueden observar. Se hizo un ejercicio de identificación de facilitadores normativos y de facilitadores funcionales y cómo a través de las distintas capas del sistema era posible identificar en este sentido, bueno, facilitadores a la atención a cronicidad. En este caso fue enfocado este estudio en cronicidad. Y entonces lo que podemos destacar es justamente, tal vez en la imagen, es que es una manera de cómo interpretar esta atención centrada en persona e integrada. Insisto, creo que los dos conceptos están íntimamente ligados. Es importante identificar que este foco en la atención cuidado a persona se maximiza cuando volteamos a ver el sistema. Y aunque se hablan de estas metas, el menor costo, la mejora de la salud, la mejora de la atención, se habla ahora de la cuarta meta, que es otro tema en boga, que es la seguridad, la satisfacción de los trabajadores de la salud. Y esta otra lámina, aunque ahora que lo veo está en inglés, pero nos hace referencia justamente a cómo la interpretación de este enfoque centrado en persona no tiene sentido, integrado y centrado en persona no tiene sentido si no ampliamos el grado de comprensión hacia el sector social. Es decir, como todos sabemos, hay unos determinantes estructurales, hay unos determinantes intermedios y el sistema sanitario tiene una capacidad limitada para poder responder eficazmente. Por lo tanto, yo celebro bastante que estos diálogos entre el Ministerio de Desarrollo, entre la Escuela de Salud Pública y entiendo los actores del sistema sanitario costarricense estén ya operando y estén ensayando metodologías y estrategias para hacer realidad estos enfoques centrados en persona. Lo que puede guiar, y me parece que también es importante decirlo, desde el año 2015 hay una estrategia global sobre servicios de salud integrados, centrados en persona, que lanzó la Organización Mundial de la Salud y que justamente, como pueden ver en la imagen del lado izquierdo, se hace referencia a la persona en el centro, se reconocen los distintos niveles de la vida comunitaria, la familia, se habla de un sector salud, pero se reconoce ya eh, esta influencia que existen de otros sectores. Aunque en este caso, como ya lo decíamos anteriormente, me parece que seguimos o sigue sin profundizarse demasiado en cómo influyen los sistemas de gobernanza, el sistema de gobernanza global, el sistema global de salud en sí, en este enfoque centrado en persona. Aunque nos hemos centrado, como decíamos, bastante en entender cómo se puede materializar en el encuentro en la clínica, entre los profesionales, con los ciudadanos pacientes. Poco hemos aún entendido sobre qué modificaciones estructurales deben existir a nivel
del sistema global para facilitar que los sistemas nacionales puedan materializar por ejemplo, esta estrategia, ¿no? Esta es una publicación que está abierta, está en curso, hay una serie de elementos metodológicos, una base de evidencia en donde algunos de los miembros de la fundación participaron. Sería interesante que si estos documentos no han tenido oportunidad de revisarlos, puedan tener acceso a ellos a través de estas 5 líneas estratégicas que se plantean en la imagen de la derecha. Bueno, es que se pretende orientar como una suerte de hoja de ruta, que por supuesto se tiene que adaptar a los contextos locales. Y la razón es que, bueno, pues hemos tenido eh, en esta lucha por materializar el enfoque centrado en persona a nivel de los sistemas, frecuentemente tenemos, como se ilustra, proyectos fallidos, proyectos de lenta agonía, como también se podría llamar, proyectos con dificultades, proyectos que alcanzan cierta sustentabilidad, eh, y que sin embargo, bueno, no llegan a tener una ampliación a escala. Y esto pasa, por supuesto, por muchísimos factores. Me parece que una de las lecciones que hemos observado, que hemos aprendido en los últimos años, es pues además de los obvios como la reducción del presupuesto o los presupuestos cortos, mejor dicho, para la implementación de estos enfoques. Hay poco dinero a nivel de los ministerios, hay poco dinero o no siempre hay suficientes recursos a nivel de la cooperación al desarrollo. Son fondos muy competidos, pero además hay una necesidad de fortalecimiento de capacidades técnicas para poder echar mano de las mejores herramientas metodológicas y de la mejor evidencia disponible y entender en un contexto específico cómo puede ser implementado estos proyectos. Yo hago votos de confianza en que este proyecto que tuve oportunidad de verlo, de la navegación de los pacientes, pueda tener esta oportunidad de avanzar al escenario deseable, que es justamente esta transformación del sistema. Me da la impresión de que hasta ahora ha sido un proyecto muy sustentable, que está en una fase de ampliación a escala, y lo felicito de verdad a todas las personas que están involucradas, y creo que una de las lecciones principales, y este proyecto me parece es muestra de ello, es que este enfoque centrado en persona toma tiempo. Los procesos de transformación a nivel de, de las institucionales, los procesos de transformación individuales, los procesos de cambio son procesos de idas y vueltas que requieren cierta paciencia, que requieren liderazgo, como justamente nos sugiere esta publicación, este autor, en donde en una revisión amplia de enfoques, de implementación de innovaciones centradas en persona, pues se hizo un ejercicio de identificación sobre cuáles son estas palancas que permiten materializar intervenciones o enfoques centrados en persona. Eh, es un tema que pudiera ser también discutible. Frecuentemente en la jerga en el vocabulario de la administración de sistemas, de servicios, a veces se abusa de estos términos, pero nos sugiere Hernández y colaboradores, nos sugieren este liderazgo eficaz, por supuesto esta experiencia técnica, profesional, las habilidades creativas necesarias. Hay siempre, como toda actividad humana, una fuerte necesidad de una motivación interna. Hay que tener objetivos muy, muy claros, como también se ha discutido mucho por bastantes años en los congresos de la Fundación, que por cierto en este momento aprovecho para compartirles que estamos en la conferencia internacional. Eh, Hay una necesidad de estrategias organizativas alineadas,
dada la complejidad de estos procesos de transformación. La capacidad organizativa también es una de las condiciones, de los prerequisitos para poder implementar, yo diría, estos enfoques. Y por supuesto, una capacidad que los propios grupos, como me parece también lo he observado en el proyecto de navegación, de generar esta retroalimentación continua y un aprendizaje colectivo. En realidad, lo que esto está, ahora que estamos tocando estos temas organizacionales, esta imagen me gusta bastante porque nos permite sintetizar y dimensionar el reto de lo que estamos hablando cuando hablamos de implementación de enfoques o de intervenciones centradas en persona. Y es que la evolución de la práctica social, de la práctica sociosanitaria, pues ha estado condicionada históricamente por estos 4 paradigmas, yo diría, que ustedes pueden ver en la imagen. En el nivel comunitario, cuyo método, cuyo fundamento necesariamente es el diálogo, es la asamblea, es el consenso, es la participación activa, es contrastante con la jerarquía administrativa que frecuentemente tienen tal vez los programas verticales o la compartimentalización profesional que frecuente observamos en los hospitales, en la salud pública o en la asistencia social. Y por supuesto, bueno, en el cuidado, ahora que hablamos de una manera más holística, también hay un paradigma que tiene que ver con esta circularidad, con este proceso iterativo que requiere tener este enfoque en las actividades de cuidados de condiciones crónicas, por ejemplo. Y bueno, también ahora que hablamos de estos retos organizacionales para implementación, hay un modelo antiguo en realidad eh, que nos da algunas pistas sobre qué competencias deberíamos estar pensando para la atención centrada en la persona cuando implementamos estos enfoques. Claro que las competencias técnicas importan bastante. Eh, Vamos, estas competencias técnicas son moldeables, como se puede ilustrar acá, pero tiene que ver con lo que sabemos, con lo que podemos hacer. Sin embargo, hay una serie de competencias conductuales que tienen que ver con una cuestión más profunda sobre valores, sobre la autopercepción en el entorno del profesional, del paciente, en su entorno social, sobre motivaciones, sobre lo que percibimos de nuestra realidad. Y esto desafortunadamente, bueno, es un poco, puede ser influenciado indirectamente, es decir, no hay una capacitación, como ustedes saben, para poder generar. Estos son procesos eh, dinámicos, son procesos que requieren un trabajo a lo largo del tiempo sostenido y con motores de valores colectivos, con motores de facilitadores también a nivel de nuestras comunidades, de nuestras instituciones, de nuestros gobiernos. Bueno, ya solamente quisiera de manera muy, muy breve ahora comentar, no dejar desapercibido tal vez en dónde nos ha encontrado esta pandemia en un sentido del movimiento de cambio hacia estos enfoques centrados en persona, integrados. Desafortunadamente, bueno, esto no es una cosa nueva, pero sí hay un reporte que es reciente sobre la actualización de gastos en salud. Sabemos que hay brechas en recursos humanos, en infraestructura, mala asignación, ejecución de gasto sanitario, a nivel de la región también, bueno, aunque hemos progresado,
estos progresos siguen de manera desigual entre países, al interior de países. Eh, bueno, la calidad, como se dice, permanece siendo un objetivo que no siempre se alcanza con la intensidad que se desearía. Y bueno, seguimos siendo de alguna manera víctimas de estas evoluciones históricas que han tenido nuestros sistemas en la región eh, por diferentes motivos, como decíamos, muy particulares en las historias nacionales, pero tal vez con una historia común que es esta adopción de enfoques sanitarios que por cuestiones de gobernanza global se han ido adaptando a lo largo de nuestros países. Y es importante identificarlo. No olvidemos que justo antes de la epidemia tuvimos otra epidemia que fue la de las manifestaciones sociales en gran parte de los países latinoamericanos. Y esos son esos datos, esos signos de la necesidad de la transformación hacia otras formas de organizar los servicios más centrados en las necesidades de los ciudadanos. Nos encontró también con una propuesta en curso en donde se identificaba claramente este enfoque centrado en persona en los documentos que dan cuenta de la colección de Astana, el informe de salud universal en el siglo XXI, donde también tuvimos oportunidad de participar en algunos de los foros que antecedieron a la redacción del documento por la doctora Bachelet. Eh, y bueno, igual resaltar que hay una idea clara de enfoques centrados en personas, pero insistimos en que seguimos teniendo una brecha del cómo informar mejor estas adopciones de paradigmas. Y esto, bueno, pues es solamente una evaluación rápida de esta respuesta desde esta perspectiva centrada en persona, basado en esta publicación, que no es es una lista enunciativa, no es limitativa, pero bueno, solamente señalar, como seguramente ya se ha hecho, que pues lo único, una de las cosas más relevantes que la crisis nos ha dejado es visualizar estas brechas, estas áreas de oportunidad que de alguna manera estaban subyacentes a la vida cotidiana de los sistemas y que la pandemia las ha descubierto. Ahora, no he visto un solo país en las revisiones de las notas para estos ejercicios de evaluaciones rápidas que no hable de la oportunidad ante la crisis. No es una cuestión, es una cuestión global. Y me parece que estamos efectivamente ante una buena oportunidad, pero que necesita ser instrumentada de manera colectiva también. Creo que estos enfoques centrados en persona no son producto de un ejercicio académico, más bien yo diría que pudieran desde un punto de vista sociológico ser interpretados como el resultado de largos procesos eh, de reflexión, de largos procesos sociales, desde la parte de los pacientes, desde la parte de los profesionales. Eh, Como decíamos al inicio de la charla, bueno, desde la parte de la política social. Y creo que esto es una cosa importantísima de distinguir. Es urgente, es importante que articulemos en este momento los esfuerzos colectivos para remover estas barreras, financiamientos fragmentados, las gobernanzas débiles, limitaciones, para articular respuestas producto de esta segmentación, de esta fragmentación en la concepción misma de los sistemas de protección social, esta precarización de los profesionales de la salud que es inherente también a muchos de los países, uh, aunque muchas de estos que estoy comentando posiblemente no sean de una intensidad tan
sustancial como en el promedio en Costa Rica. Costa Rica, de hecho, como todos sabemos, se encuentra justo entre los sistemas sociosanitarios más avanzados, más desarrollados dentro de la región. Pero me parece que, por ejemplo, estas barreras identificadas a nivel de los sistemas de información que se ilustran en esta diapositiva, bueno, pues también nos sirven para proyectar otras enseñanzas. Lo menciono a propósito de este fantástico proyecto de integración de base de datos que hace el Ministerio de Desarrollo con lo que entiendo es el componente del expediente electrónico universal para tener este análisis, esta atención de precisión. Bueno, me parece que aunque en esta lámina no se pretende ilustrar, por ejemplo, el comportamiento de estos mismos sistemas de información integrados en la península ibérica, sí es importante y quisiera destacarlo que bueno, esos mismos sistemas ahora en la pandemia han demostrado, han manifestado que los sistemas de información en sí mismo no son la respuesta. Tienen que ser articulados, tienen que ser incorporados a los mecanismos que el sistema pueda hacer esa información útil, pueda retroalimentar la reacción en el caso de la crisis sanitaria y fuera de estas crisis, bueno, pues los procesos de mejora de calidad, los procesos de equidad. De tal manera que seguimos teniendo brechas de interoperabilidad en Latinoamérica y el mundo, limitaciones, por ejemplo, una cosa común que se ha visualizado, pues es el tema del trazado de los contactos y el rol de los sistemas de información, sobre todo en países grandes como es el caso de Brasil, como es el caso de México, en donde hemos tenido dificultades para operar estos enfoques. Por supuesto, el tema de las tecnologías y los medicamentos. Hay pues a veces los sistemas con limitadas capacidades para desplegar estas modalidades virtuales. Insisto, Costa Rica pues, pudiera ser una excepción a esto. Las cadenas de suministro, cómo se hicieron complejas, cómo se precarizó el mercado global de insumos y tecnologías y nuevamente haciendo énfasis en que estos determinantes a nivel del sistema global requieren también ser abordados mediante otros instrumentos en el sistema de Naciones Unidas, por ejemplo, para también apoyar en la materialización de estos enfoques centrados en personas. Los financiamientos, bueno, de alguna manera creo que los grandes retos o los pendientes que tenemos, que nos ha ilustrado la emergencia, pues son los sistemas de monitorización, de rendición de cuentas y cómo estos sistemas de financiamiento son capaces de identificar y de financiar necesidades locales. Bueno, según mi cronómetro, estamos llegando prácticamente a los 60 minutos. Yo quisiera solamente recomendar la lectura de este documento eh, que hemos lanzado en la Fundación hace algunas semanas como una primera reflexión sobre cómo en el contexto de la crisis por COVID avanzar mediante 9 estrategias esenciales y críticas que pueden ser aplicables desde el nivel local hasta niveles macro, cómo tal vez esto pueda servir para hacer frente a la crisis. No me quiero ir también sin tal vez mencionar esto, que ya tiene que ver más con el componente académico, pero que aprovecho para agradecer la participación de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica en estos diálogos que previos a la pandemia se tuvieron sobre los retos para gestionar el cambio hacia estos paradigmas, como es la catalización, la configuración de un lenguaje común en la región para la investigación, políticas y la práctica de este enfoque centrado en persona, integrados, centrados en persona, intensificar la generación a nivel de los cuerpos académicos latinoamericanos en la generación de capacidades técnicas, la cooperación, y celebro mucho esta oportunidad
de hablar con ustedes y de intercambiar ideas. Por supuesto que está pendiente como un capítulo el cómo realocar ahora en el contexto de esta emergencia los recursos para la generación y financiación de proyectos como los que están ustedes analizando, que cada vez son más escasos, y el diálogo y promover de alguna manera el diálogo efectivo entre la investigación, las políticas y los tomadores de decisiones, por ejemplo, a nivel de políticas nacionales y regionales. A manera de conclusión, yo diría que cuando hablamos de qué implica asumir que el Estado, que la institución asuma un rol centrado en la persona, yo diría que es imprescindible tener un consenso sobre a qué se le está llamando enfoque centrado en persona, dado los múltiples significados. Existe, diría yo también a manera de conclusión, la necesidad de garantizar esta premisa ética que implica el concepto, implica reconocer que se trata de una actividad compleja, se trata de una actividad que requiere capacidad técnica, que es un desafío importante a nivel mundial, que no hay una sola ruta a seguir, pero sí que tenemos ahora evidencia que nos permite ir construyendo, que nos permite ir implantando de manera cuidadosa, con objetivos bien trazados, echando mano de todos los recursos posibles en un contexto específico que nos permita pasar a estos modelos de participación en donde los valores, las preferencias de las personas sean entendidas, procesadas, reconocidas y traducidas a todos los niveles del sistema, en un sistema que sea capaz de tener el cuidado integrado, centrado en la persona, en individuos, familias, comunidades como una prioridad. Y yo no quisiera terminar esto sin reiterar que estos sistemas, estos enfoques son urgentes, son necesarios, son prioritarios, son factibles y son de alguna manera una responsabilidad de todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Pérez Hernández por una conferencia tan provechosa, a partir de la cual partimos por una mirada a esa evolución histórica que hoy nos permite comprender el enfoque centrado en las personas como un entramado conceptual que busca coordinar la atención con y alrededor de las personas, la comunidad y el sistema como tal. Quisiera hacer énfasis de lo que nos comparte el doctor Galileo, ¿verdad? En referente al rol distintivo que tiene la persona como un tomador de decisiones, administrador de su propia atención y el autocuidado, tomando en consideración, claro, los desafíos que esto conlleva para su implementación como mecanismos y parámetros nuevos para su medición, rediseño de los servicios de salud, educación y formación de competencias de los recursos humanos, adaptación de los instrumentos normativos y jurídicos, así como métricas que nos permitan medir de manera diferente la percepción de los pacientes, entre otros, que es fundamental también para garantizar la calidad. Asimismo, la fortaleza del enfoque centrado en las personas para generar equidad en el acceso, calidad en la prestación de los servicios de salud, capacitación de respuesta y participación social y comunitaria, eficiencia y resiliencia. De igual manera, espacios que nos permiten repensar los retos en materia de gobernanzas globales y las modificaciones que se deben de propiciar en este escenario. Resaltar lo que señala el doctor Pérez, de cómo la pandemia, efectivamente por la COVID-19, nos representa una oportunidad que debe ser instrumentada de manera colectiva para impulsar cambios que nos lleven a propiciar fortalecimientos de los sistemas de protección social, fragmentación y segmentación de los sistemas de salud, articulación de los sistemas de información para toma de decisiones, fortalecimiento de la gobernanza en salud y mejora en los diseños e implementación y evaluación de políticas en salud. Finalmente, quisiera también resaltar la premisa ética que a lo largo de la conferencia del doctor Galileo queda más que evidenciada, que conlleva el enfoque de atención centrado en la persona, el cuidado centrado en la persona como una prioridad, entonces, en nuestros sistemas de salud en los países latinoamericanos.
Quisiera en este momento, ¿verdad? Ya en el marco de abrir el espacio para preguntas y comentarios, resaltar un comentario que nos hace precisamente Ana Lucía, ¿verdad? Donde rescata el programa Hospital Sin Paredes, impulsado por el doctor Ortiz Guier en la región de Accidente, donde efectivamente Ana Lucía nos resalta que demostró que la participación comunitaria es posible, exitosa y del cual, como muy bien nos señala, todavía se están aún cosechando éxitos en los índices de organización y trabajo en red, lo cual me parece dentro del marco de las experiencias país que son fundamentales para resaltar a nivel de nuestra salud pública y que efectivamente es una experiencia exitosa de la cual aprendemos y todavía sigue siendo un referente. Asimismo, la doctora Iliana Vargas, ¿verdad? También nos resalta que también el doctor Galileo Pérez nos conversaba acerca de una experiencia de la cual también tenemos bastante aprendizaje y que ha sido exitosa en materia de lo que sería la navegación de pacientes. Y finalmente, doctor, tenemos una pregunta que se nos realizó a nivel de Facebook, que sería por Katia Salazar, que nos consulta cómo se puede promover esas otras competencias por medio de los roles asistenciales. Las competencias que se señalaban a nivel de la FIMIRA, principalmente 31, ¿verdad? Que sería más que todo de cómo podemos pensar a nivel entonces del trabajo que hacen los profesionales en salud para generar, digamos, una atención diferente a nivel de este rol. Sí, muchas gracias. Bueno, yo pienso que hay una cosa mucho más amplia, en realidad, que el par de láminas, me parece, o de la lámina que se hacía referencia sobre el cómo precisamente desarrollar estas competencias. De hecho, ha sido motivo de debate en los últimos años en la Asociación Internacional de Salud Pública, en las organizaciones internacionales desde hace muchos años de medicina, sobre el cómo abordar esta generación de competencias. Me parece que la premisa es de alguna manera la misma. No hay tal vez una ruta única. Lo que sí hay es una serie de elementos que van moldeando estas competencias y que tienen que ver con el contexto social, con el contexto institucional, con el entorno inmediato que es el docente, sobre los valores, en última instancia, sobre un asunto de capacidad técnica. Pero me parece que a partir de la conceptualización, a partir de la comprensión de las diferentes dimensiones que implica el hablar de un enfoque centrado en persona, puede ser un buen punto de partida. Es decir, el individuo en formación o el profesional en formación como parte de un proceso dinámico, evolutivo, de avanzar y evolucionar hacia mejoras formas de interactuar. Y yo creo que el énfasis tal vez es en esta llamada cuarta meta. Este enfoque centrado en personas se asume, se propone, no solo tiene este impacto de costo-efectividad, no solo es una dimensión ética, sino que también es una dimensión con un beneficio hacia el propio profesional. Eh, eh, Eso creo que es algo que podría aportar. Bueno, más bien, muchísimas gracias, doctor, por la ampliación. Vamos a ver. Acá tenemos un comentario de Giselle Madrigal que nos dice: me gustaría que se ampliara con respecto al enfoque centrado en la persona. Si se parte de este enfoque, se partiría de los valores, percepciones de las personas en esta línea. En sí que la pregunta de fondo sería cómo hacer que el personal en salud, médicos y los demás profesionales sean formados en la comprensión de lo que nos dicen las personas para de este modo comprender de mejor manera lo que nos refieren con respecto a su situación de salud. Exacto, exacto, sí. Bueno, me parece que en estas láminas no estuvo incluido las referencias hacia la construcción de una serie de valores universales o colectivos para estos enfoques.
Pero esto ha sido, me parece que motivo de trabajo intenso hace una década tal vez, del Colegio de Medicina centrada en persona. De la misma forma, en la Fundación hay una publicación, me parece que es del año 2014, nuestra revista, la Revista Internacional de Cuidados Integrados, en donde se presentó un esfuerzo de consenso sobre un set de valores que necesariamente los profesionales, los pacientes, los ciudadanos deberían de hacer propios para ser capaces de contribuir a la implementación de estos enfoques. Creo, esto es desde una perspectiva teórica, pero cuando uno piensa en esta fase de implementación, como me parece que es el caso de esta pregunta, me parece que aquí es nuevamente muy contexto dependiente. Uno puede, por ejemplo, visitar algunos de los casos de éxito de intervenciones en los países hispanohablantes, quiero decir, por ejemplo, en el País Vasco, o en alguno de los proyectos pilotos en la región de Cataluña. Y lo que uno observa es una percepción y una colectividad de valores que es muy, muy notable. Es decir, las comunidades, quiero pensar que también a veces los países, pero a nivel comunitario sí que hay una diferencia entre los valores que se consideran. El cuidado es concebido de manera distinta, de tal manera que creo que una implicación es construir esa serie de valores. Por eso a esto hacía referencia como un proceso dinámico. Pienso en algún académico, pienso en estas compañeras del proyecto de navegación, pienso en un director de servicios o en la compañera que está haciendo la pregunta. Bueno, el proceso de la construcción de estos valores implica necesariamente este entramado, la construcción de este entramado en la subjetividad de los profesionales, de los pacientes, y es una labor que debiera de ser incluida como parte de los objetivos de la actualización, sí, pero sobre todo como parte de los valores institucionales y de los valores al interior de los servicios clínicos y como de los valores que regulan la práctica de la salud pública también. Muchas gracias, doctor. Eh, bueno, vamos a realizar también la consulta que nos hace la doctora Ingrid Gómez y posteriormente vamos a tener una apertura del audio por si alguien quisiera hacer algún comentario. Estamos con un buen tiempo, entonces nos permite todavía tener un intercambio que considero que la conferencia nos da para muchísima conversación entre nosotros. La doctora Ingrid Goldman nos dice, bueno, primero, ¿verdad? Gracias al doctor Pérez por la excelente conferencia y que quisiera conocer la opinión acerca de cómo se puede pasar de una atención centrada en el paciente desde el modelo biomédico a la atención centrada en las personas desde el derecho a la salud, una vida digna y de oportunidades para el desarrollo. Bueno, como es una cosa complicada, pero entiendo que como lo vimos en algunas de las diapositivas, este proceso evolutivo de comprensión del enfoque centrado en persona en algún momento presentaba esta asimetría, esta asimetría entre la información, entre los roles del profesional o del profesional de salud pública o del personal clínico, o del personal de apoyo social, cuando hablamos del sistema social de soporte. Creo que una de las claves que ha permitido avanzar no solo en la conceptualización, sino en la modificación de estas conductas, bueno, pues son estos movimientos de transformación como el que indirectamente, ahora directamente, estoy llamando en este foro a poder coordinar. Es decir, si no identificamos las barreras, en este caso de transitar del modelo biomédico al modelo de bienestar, bueno, pues hay barreras claras, asimetrías en información, la adopción de paradigmas que dificultan estas interacciones horizontales,
bidireccionales a lo largo del tiempo que permitan ir construyendo justamente este bienestar y esta colectividad. Me parece que en un contexto específico es importantísimo identificar estas barreras, desde las barreras personales, pero también lo mencionábamos, me parece, en algunas diapositivas, más importantes las barreras institucionales. ¿Cuáles son los valores que a nivel del hospital, a nivel del instituto, a nivel de la red de servicios están siendo transmitidas a través de las figuras que son responsables de transmitir estos valores? Este es un proceso reflexivo que vale bastante, bastante la pena llevar a cabo y que desafortunadamente, frecuentemente en el día a día de la actividad clínica y la actividad de la salud pública no es precisamente fácil ni hay suficiente tiempo, pero es importante hacerlo. Efectivamente, doctor, coincido 100% que acá uno de los mayores esfuerzos es a nivel institucional, y en eso quisiera también resaltar, como tal lo señala la doctora Eliana Vargas, donde nos apunta que efectivamente se requiere de una readecuación de los servicios de salud, en conjunto también con el cómo lograr que este enfoque esté incluido en la formación propiamente de los profesionales en salud, para poder ir generando precisamente este cambio más pensado también, esta ruptura paradigmática de cómo se debe ser concebida no únicamente las personas a las cuales se pueden atender, sino efectivamente el diseño, la implementación propiamente, tanto a nivel programático como el diseño propiamente de los servicios de salud. Ana Lucía nos comenta: la intervención de base comunitaria toma en cuenta la historia de las personas, sus conocimientos, sus necesidades y define líneas de acción de manera conjunta. Esto tiene mayor impacto en la construcción social de la salud, lo cual a la postre reduce costos. Que creo que efectivamente el comentario va muy en la línea de hasta lo que en este momento hemos conversado. Más bien quisiera abrir el micrófono si alguien nos gustaría compartir su comentario o algún aporte. Tal vez en lo que alguien... Si se pudiera, Rocío Sáenz. Claro, doctora, si gustas Gracias. compartir. Bueno, primero que todo, agradecerle a Galileo la excelente presentación, y como lo puse ahí en el chat, gran contenido técnico y práctico. Me parece que nos da para mucho que pensar posterior en el trabajo que estamos haciendo en este encuentro de equidad. Así que muchas gracias. Yo quería comentarle que tuve el honor de recibir el libro de Sandro Galea que se llama Well, en donde está haciendo el planteamiento precisamente. El primer capítulo de él se llama Historia, y parte de una historia de un músico norteamericano de blues que fallece de malaria, en teoría. Entonces la pregunta que él hace a lo largo de esa historia es si realmente falleció de malaria o fue que falleció por todas las condiciones históricas que arrastraban ese caso en particular. Una persona negra, ciega, pobre, músico. Y entonces, en ese sentido, él hace un planteamiento y una reflexión muy, muy fuerte en cómo esa historia y esa herencia y esa carga y esa visión que tienen las personas también determinan la forma en que la persona y los otros, en este caso las instituciones, abordan los problemas de salud de las personas. Y en ese sentido consideraba que estaba muy, muy alineado con la atención centrada en las personas, precisamente porque parte de esa historia. A lo largo de su presentación es muy, muy claro, como lo dijo la profesora Carol, el abordaje ético y la necesidad de desarrollar esas habilidades y capacidades, no solamente en los profesionales de la salud, sino también en las poblaciones.
quisiera saber si hay proyectos a nivel comunitario o países territoriales que estén abordando este abordaje así tan claramente, más allá del institucional, más a nivel del territorio. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que viene perfecto también con el comentario que antecede de Ana Lucía sobre la intervención de base comunitaria. Eh, yo creo que es un tema que da simplemente para una discusión muy amplia. Creo que nadie puede negar el valor intrínseco que tiene esta, este, el hecho de salir de los escenarios clásicos como es el hospital, hacia la comunidad. De hecho, pues me parece que forma parte de uno de los objetivos que todas las instituciones de salud se están fijando en los sistemas de salud modernos. No es una actividad nueva. Como lo decíamos, ahora mismo recuerdo al profesor Jaime Goffin, con quien tuve oportunidad de ser influenciado muy temprano en los estudios de medicina, que desarrolló lo que se conoce como estrategia de atención primaria centrada en la comunidad, donde la primera, segunda mitad del siglo pasado, en África, en ciertas regiones de Asia, en China incluso se echaban manos de estas primeras ideas de promotores o de personal comunitario. Y la verdad que la cantidad o la manera de cómo se implementa el enfoque ha sido increíblemente variable. Eh, Creo que lo que reporta Helen Nolt ahora en el observatorio, en esta publicación a la que hice referencia, es justamente esta diversidad de intervenciones comunitarias, una diversidad tal y con énfasis en tal vez en este valor más desde una perspectiva de política social. eh, Se ha centrado bastante el enfoque en este tema y por tanto eso dificulta comprender cuáles son esas otras dimensiones en donde estas intervenciones comunitarias sí pueden tener peso, claro, ya bajo un enfoque de sistematización de evidencia como predomina ahora el campo de la salud pública. Pero sí que hay muchos ejemplos. Hay ejemplos muy claros para cronicidad, en donde se abandona un poco los clásicos niveles asistenciales, donde personal especializado establece intervenciones en la casa de los pacientes con uso de tecnología a distancia, y con eso se evita ingresos a urgencias, con eso se evita gastos, infecciones intrahospitalarias, como comúnmente se sabe. Existen modalidades, por supuesto, más cercanas también a estos enfoques de medicina social, no desde un enfoque tan biomédico, pero yo diría que la diversidad efectivamente es amplia, que los beneficios de estas intervenciones comunitarias están curiosamente ahora más documentados, como sucede en muchas otras áreas, para ciertos sistemas de salud, como lo son algunos sistemas europeos, eh, y sobre todo sistematizados y analizados en el peso, como decía, de la contribución hacia otros metas de salud, hacia otros objetivos de salud deseables, como puede ser realmente la calidad. Es decir, tenemos que transitar de estas intervenciones de base comunitaria en donde sí obtenemos un fortalecimiento del entramado social, por supuesto es importante, donde sí se tiene una participación de las personas, donde estas personas, estas intervenciones ayudan a los procesos de integración social de los individuos que participan, pero tenemos que avanzar mejor en entender cómo estas intervenciones de base comunitaria
ahora contribuyen hacia calidad, hacia costo-beneficio y hacia otros de los indicadores que son mencionados como deseables en el contexto de los sistemas de salud centrados en persona. Muchísimas gracias, doctor. La señora Gisela Madrigal nos solicitó la palabra, si gustan como tal realizarle su comentario o aporte. Buenas, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Yo tenía una pregunta, digamos, para el momento, para la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo visualizar el enfoque centrado en la persona en la coyuntura de la pandemia de COVID, verdad? Existen muchos temores, pánicos, las personas están luchando día a día por sobrevivir, hay crisis, hay inseguridad, hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo visualizar ese enfoque, ese acercamiento a la población, verdad? Desde esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, considerando también que las personas en el área de salud también tienen sus miedos, también tienen sus preocupaciones, es decir, a nivel psicológico hay una serie de movilizaciones de emociones y sentimientos que tal vez no nos facilita ese acercamiento, ¿verdad? Esa visión un poquito más humana. ¿Por qué? Porque hay muchos temores. Entonces me gustaría como visualizar qué experiencias existen, qué podríamos revisar. Se lo digo porque yo tengo a cargo la región de Alajuela, y estamos acercándonos a las comunidades. Vital hoy en día presenta una problemática muy fuerte con mucha pobreza, no se cuentan con las condiciones para el aislamiento, para cumplir las órdenes sanitarias, hay una serie de factores socioculturales en la comunidad que dificulta eso. Entonces la caja está viendo a ver en la caja del ministerio qué otras medidas tomar, si vamos a tener que trasladar a la población a un lugar de aislamiento. Entonces hay como una serie de limitantes en ese sentido. Entonces, desde esa visión, ¿verdad? De tener que sacar a las personas de su comunidad porque no presentan las condiciones, ¿cuál sería una experiencia exitosa? ¿Cuál sería la recomendación que brindaría el doctor respecto a cómo abordar, ¿verdad?, el enfoque basado en la persona en tiempos de pandemia? Gracias. Bueno, debo de confesar que es una pregunta, tal vez la pregunta más complicada que he tenido que responder en toda la vida. Y lo digo por diferentes razones. En primer lugar, pienso que estamos realmente, como todos sabemos, ante una crisis sin precedentes en las últimas décadas. Eso quisiera yo a lo mejor ilustrarlo, o pretendía ilustrarlo hace unos minutos, un poco tal vez con el caso de los sistemas o de la península ibérica, en donde los teníamos de alguna manera como un modelo a seguir en temas de servicios integrados y centrados en persona. Llevan varias instituciones de salud, incluso a nivel del sistema, trabajando en la convergencia sociosanitaria, en alineamiento de fondos, por ejemplo, de la seguridad de sociales con fondos sanitarios, desplegando estrategias al nivel del mesonivel, a nivel del terreno, con intervenciones comunitarias, con suficientes recursos, o al menos más que los que habitualmente tenemos en la región. Y con todo y eso, bueno, hubo una transgresión de esas redes integradas asistenciales que los tiene justo ahora trabajando en solventarlas. Y creo que en el mismo caso estamos prácticamente en todo el mundo. Me parece que tal vez es un poco temprano para poder tener, como ya lo decía, pues con claridad las respuestas hacia esa pregunta, pero lo que sí tenemos a la mano, me parece, es la necesidad como ciudadanos, como profesionales, como docentes, como investigadores, como políticos, de construir, de identificar
los límites posibles. Es decir, cuando hablamos de atención integrada, centrada en persona, los diferentes escenarios están dotados con diferentes cosas que se pudieran considerar como prerequisitos para implementar esta atención centrada en persona o este principio, este enfoque centrado en persona. Es importante que reconozcamos en dónde estamos, en dónde se está desde el nivel comunitario. Esto idealmente tendría que ser alguna actividad de los gobiernos, de los directivos en las instituciones, en plantear escenarios cercanos a la realidad, es decir, diagnósticos de en dónde se está y qué condiciones se tiene para avanzar hacia estos enfoques. Bueno, sobre cómo hacer frente de manera como inmediata, bueno, me parece que sin duda tendrá que haber estos esfuerzos y empiezan a ser reportadas en la literatura como lo que están haciendo, lo que entiendo se está buscando en el escenario de Costa Rica, que es el trazado más preciso de cómo los individuos navegan, ahora ya no por un servicio de atención como puede ser un servicio oncológico, sino a lo largo del sistema de protección sociosanitaria, para poder generar o adecuar el paquete de financiación o de intervenciones de una manera más coherente, más dirigida y más ordenada. Eso a nivel del sistema me parece que es una intervención positiva, pero a nivel local sí me parece que los liderazgos comunitarios tendrían que en este momento salir a enfrentar, como ya bien se comenta, esta angustia del personal. Esto, bueno, pues debería ser de alguna manera o podría ser implementado justo como lo que nos sugería Hernández en algunas de las diapositivas, mediante una intervención que funcione como una palanca de transformación, de reorientación, de eso que descarriló la pandemia a nivel local, que reoriente, que adecúe hacia ir satisfaciendo las necesidades inmediatas, que con mucho, como se ha dicho, pues es el manejo de la ansiedad, que es el manejo de o la solicitud de atención médica que empieza después de varios meses de estar en el aislamiento. Bueno, la consulta a los servicios sanitarios empieza ya a retomarse y ahora con fuerza los pacientes que estuvieron en confinamiento, tal vez en descontrol. Me parece que sí hay una necesidad de pensar en esta intervención con los recursos disponibles a nivel comunitario, con esto vista como esta palanca para regresar a este enfoque en los servicios que pudieron haber sido transgredidos. Y ahí, bueno, me parece que el desafío está, como decía, puesto sobre la mesa. No hay una certeza, pero creo que los cuerpos técnicos del sistema de Naciones Unidas se ha estado trabajando a ese nivel. Habitualmente también los ministerios, los sistemas nacionales, pero pareciera que esa brecha local requiere de este liderazgo que pueda asumir este rol de materialización de alguna intervención centrada en persona. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya respetando precisamente el tiempo y acercándonos entonces al cierre de esta actividad, no sin antes agradecer al doctor Galileo Pérez por tan valiosa conferencia, que como señalaron los participantes han sido de alto contenido teórico y práctico, que propicia la reflexión y análisis de la ruptura paradigmática que implica el pensar desde este enfoque de atención centrada a las personas. Y resalto los desafíos precisamente a nivel del rediseño institucional, tanto en organización, prestación y financiamiento, formación y prácticas de los recursos humanos y principalmente
el repensar el rol protagónico de las personas a lo largo de su atención y gestión del cuidado. Antes de finalizar, quisiera recordarles que sigue disponible el blog interactivo a través de ecmo.com para que puedan accesar cada una de las conferencias y paneles del evento y dejar sus opiniones. La siguiente semana se colocará a disposición la conferencia que nos ha brindado hoy el doctor Galileo Pérez para que reflexionemos respecto a qué hace que una acción impacte la equidad y por tanto sea exitosa y qué implica asumir que la acción institucional del Estado se centra en la persona. Entonces nos volveremos a ver el 6 de octubre a las 9 de la mañana con el panel, con el tercer panel, enfoque centrado en la persona, retos pendientes, en el cual estaremos teniendo participación de los servicios farmacéuticos de la Caja Costarricense de Seguro Social, quienes reflexionarán acerca de la iniciativa de entrega domiciliar de medicamentos. También contaremos con participación de ONGs que participan en el proyecto de navegación de pacientes con cáncer de mama, quienes compartirán su experiencia en el trabajo centrado en las personas que enfrentan esta patología, además de miembros organizacionales e institucionales del Foro Permanente de Cáncer en Mujeres de Costa Rica que presentarán su experiencia como equipo intersectorial para la incidencia política y el desarrollo de capacidades en esta materia, y Fundación Promundo, que nos hablará de la iniciativa Chepe se baña para el apoyo a personas en condición de calle durante la pandemia. Entonces, reiterar nuevamente el agradecimiento con el doctor Galileo Pérez. Y bueno, damos cierre, no sé si finalmente, ¿verdad? Dentro de los comentarios para ya como tal cerrar, la gratitud de los diferentes participantes, doctor. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por tan valiosos aportes y contenidos que nos ha brindado el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un privilegio. Como siempre, es un gusto compartir con todos ustedes. Muchas gracias a la directora de la Escuela de Salud Pública, a todo su equipo, a ti, Carol, y les envío un fuerte, solidario y cariñoso saludo y abrazo. Sigan cuidándose. Igualmente, que estén bien.